Una ligera llovizna caía sobre el cementerio militar, intensificando el ambiente sombrío. El viento agitaba la bandera estadounidense que cubría el oscuro ataúd de roble. Los soldados permanecían en formación rígida, con rostros sombríos. Amigos y familiares se congregaban cerca, con expresiones cargadas de dolor, mientras despedían por última vez a Sullivan Sally Hayes, un veterano de guerra condecorado. Entre los dolientes, destacaba una figura, Rix, un poderoso pastor alemán y fiel compañero de Sally. Normalmente tranquilo y disciplinado, Rix estaba inquieto. Olfateaba el aire, caminaba en círculos y gemía con ansiedad. Su inusual comportamiento llamó la atención de los que estaban cerca. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, Rix se abalanzó hacia adelante, tirando con fuerza de la correa que sostenía Callahan Calvíquez, viejo amigo de Sally. Un gruñido profundo retumbó en la garganta de Rix, seguido de ladridos agudos e implacables que resonaron por todo el cementerio. Intercambiaron miradas inquietas entre los dolientes. ¿Qué le pasa?, susurró Marley Hayes, la hija de Sally, apretándose un pañuelo de papel contra los labios temblorosos. Rix se puso frenético, escarbando la tierra fresca con una urgencia desesperada. Sus ladridos se intensificaron, agudos y exigentes. Era como si supiera algo que nadie más sabía. Los soldados intentaron calmarlo, pero Rix no se dejó dominar. Entonces, Delaney Lane Mercer, la viuda de Sally, levantó una mano temblorosa. «Abran el ataúd», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. El silencio se apoderó del funeral. Rostros conmocionados se volvieron hacia ella, luego hacia el oficiante, quien dudó antes de asentir con reticencia. Los sepultureros abrieron la tapa con cuidado. Las bisagras crujieron mientras el ataúd revelaba lentamente su contenido. Conteniendo la respiración, los dolientes lo miraron con expectación paralizada. Rix, antes furioso, de repente guardó silencio. Con las orejas gachas, el pelo erizado y un gruñido profundo retumbó en su garganta. Callahan Víquez fue el primero en dar un paso al frente. Había luchado junto a Sally, había compartido historias en los raros momentos de paz y lo conocía como a un hermano. Al inclinarse sobre el ataúd, su rostro se contorsionó de horror. Su respiración se entrecortó y su expresión, habitualmente estoica, se desmoronó. Por primera vez en su endurecida vida, Callahan parecía a punto de desmayarse. «Ese no es Sally», dijo con voz ahogada. La multitud se llenó de asombro al ver que otros se atrevían a mirar. Marlo se tapó la boca con una mano temblorosa. Lane se tambaleó hacia atrás, con las rodillas dobladas por el peso de la verdad. El uniforme del cuerpo se parecía al de Sally, pero la insignia estaba mal. Las medallas estaban mal colocadas. Entonces llegó el detalle más escalofriante de todos, las manos. «Mira las muñecas», susurró a alguien. Marcas de cuerda las rodeaban, tenues pero inconfundibles. Quienquiera que fuese este hombre, le habían atado las manos antes de colocarlo en el ataúd. Una fría oleada de terror recorrió a los dolientes. «¿Dónde está mi esposo?». La voz de Lane, apenas un susurro, sonó como un disparo. Nadie tenía respuesta. Marlo se giró hacia Callahan con la voz quebrada. «¿Qué demonios está pasando?». El oficial que supervisaba el funeral se giró bruscamente hacia el director de la funeraria. «¿Quién preparó este cuerpo?», preguntó con tono impasible. El director de la funeraria, Wallace Grayson, se secó el sudor de la frente, le temblaban las manos. «Yo, no lo sé», balbuceó. «Recibimos el cuerpo por los canales adecuados. Los militares lo verificaron. Le juro, señor Víquez, que no había indicios de crimen». «¿Ningún indicio de crimen?», preguntó Lane con voz aguda, quebradiza por el dolor y el miedo. Se acercó al ataúd, observando el rostro desconocido y las muñecas atadas. Sus dedos se clavaron en sus brazos. «¿Te parece que ese fue alguien que murió en paz?». Murmullos recorrieron la multitud, susurros llenos de incertidumbre y temor. A Marley le temblaban las manos al tomar su teléfono, desplazándolo frenéticamente. «Se suponía que papá sería trasladado desde Alemania la semana pasada», murmuró para sí misma. «Rastreé el vuelo. Su cuerpo aterrizó en suelo estadounidense hace 2 días, ¿cómo demonios pasó esto?». Un gruñido bajo y retumbante atrajo la atención de todos hacia Rix. El pastor alemán estaba clavado en el ataúd, con las fosas nasales dilatadas. Sin previo aviso, se abalanzó, golpeando con sus enormes patas el costado del ataúd,
arañando la madera pulida con sus afiladas garras. La fuerza provocó una oleada de inquietud entre la multitud. «Quítenlo», gritó alguien. Callahan intentó agarrar el collar de Rix, pero antes de que pudiera hacerlo, algo se movió dentro del ataúd. Un golpe sordo y espantoso resonó cuando el cuerpo dentro se movió de forma antinatural. Varias personas retrocedieron. Wallace Grayson palideció, abriendo los labios con un horror silencioso. No había tocado el cuerpo desde que sellaron el ataúd. Ese cuerpo no debería haberse movido. Alan se le cortó la respiración. Dios mío. Marley se aferró al brazo de Callahan, clavándole las uñas en la manga. Y sí, tragó saliva con dificultad, su voz apenas audible. ¿Y si no está muerto? La idea era absurda, imposible. Sin embargo, mientras todos miraban el ataúd, el aire pareció espesarse. El peso de lo imposible los oprimía. Rix permaneció tenso, con las orejas crispadas. Respirando con fuerza, exhalando con lentitud. Callahan sintió el pulso latirle con fuerza en las sienes, sus instintos le gritaban que algo iba muy, muy mal. Wallace Grayson se secó las palmas sudorosas contra la chaqueta. Su voz era apenas un susurro. Esto no es posible. A Lane Mercer no le interesaban las dudas ni los tecnicismos. Todo su cuerpo temblaba, respirando entrecortadamente. «Revísenlo», ordenó con voz aguda a pesar del miedo en sus ojos. Titubeante, Callahan dio un paso adelante. El aire se sentía denso y sofocante al meter la mano en el ataúd. Sus dedos presionaron la piel fría y hundida del hombre. No esperaba nada, solo confirmar lo que debería haber sido la verdad. Pero entonces, bajo su tacto, débil e inestable pero innegable, un pulso. Una sensación de malestar y de hundimiento le retorció las entrañas. Se volvió hacia los demás con la voz ronca. «Está vivo». La multitud se llenó de jadeos, con la incredulidad pintada en sus rostros. Marley se agarró el pecho, casi le fallaron las rodillas. Wallace se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza con violencia. «No, eso no es posible». Los militares confirmaron. Pero Callahan ya no escuchaba. Estaba concentrado en el cuerpo, los sutiles movimientos, el parpadeo de un párpado, el tic de un dedo. El hombre no solo estaba vivo, estaba despertando. De repente, el cuerpo respiró hondo, jadeando como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Su pecho se agitó, sus dedos arañaron débilmente la tela de su uniforme. Abrió los ojos de golpe, desenfocados y desenfocados. El cementerio se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, con una voz tan ronca que apenas escapó de sus labios, el hombre en el ataúd pronunció dos palabras escalofriantes: «Ayúdenme». El pánico se desató como un reguero de pólvora. El funeral, que había comenzado como una despedida sombría, se había convertido en una auténtica pesadilla. El hombre del ataúd, que debería haber muerto, estaba vivo. Respiraba entrecortadamente, con los dedos crispados como si luchara por recuperar el control de su cuerpo. Rix ladró furioso, con los instintos en alerta máxima. Callahan no dudó, metió la mano en el ataúd y agarró el brazo helado del hombre. «Quédate conmigo», ordenó Callahan, dominado por sus instintos militares. El hombre entreabrió los labios, luchando por articular palabra. Su mirada se movía desesperadamente, nublada por la confusión y el terror. Lane Mercer se agarró el pecho, con lágrimas en los ojos. «¿Quién es?», susurró. «¿Dónde está mi marido?». Marley agarró el brazo de su madre, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Mamá, ¿y si papá sigue ahí fuera?». El horrible pensamiento los invadió. Si Sally no estaba en ese ataúd, ¿dónde estaba? ¿Y quién había hecho esto? Wallace Grayson se quedó paralizado, con el rostro pálido como un fantasma. «Tenemos que llamar a alguien», tartamudeó. «A las autoridades, al ejército, alguien tiene que explicar esto». Pero sus palabras apenas se registraron. Callahan se concentró en el hombre que respiraba con dificultad. Se inclinó más cerca, intentando distinguir los tenues murmullos que escapaban de sus labios. Entonces, con una voz tan débil que casi se la tragó el viento, el hombre pronunció dos palabras ahogadas: «Mintieron». A Callahan se le hizo un nudo en el estómago. Se aferró al uniforme del hombre con voz urgente. «¿Quién mintió? ¿Qué pasó?».
Pero antes de que el hombre pudiera responder, su cuerpo se convulsionó violentamente. Un borboteo escapó de su garganta, arqueando la espalda de dolor. Su respiración se volvió errática. «Maldita sea», murmuró Callahan. «Lo estamos perdiendo». Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el cuerpo del hombre se quedó inmóvil. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Su pecho dejó de subir. El débil pulso que Callahan había sentido momentos antes había desaparecido. En el inquietante silencio que siguió, una escalofriante comprensión se apoderó de él. Alguien se había esforzado al máximo para ocultar la verdad. Y ahora, se les acababa el tiempo para descubrirla. Un silencio sofocante se apoderó del cementerio. El hombre en el ataúd había muerto de nuevo. Momentos antes, su cuerpo había temblado de vida, pero ahora yacía inquietantemente inmóvil. Callahan mantuvo los dedos apretados contra la garganta del hombre durante unos segundos más, esperando, rezando, alguna señal de pulso. Pero no había nada. Exhaló bruscamente, apretando los puños. «Maldita sea», murmuró en voz baja. Los Riggs gemían a su lado, con las orejas aplanadas y la cola baja. El perro lo sabía, lo que fuera que acababa de pasar, no era natural. Lane Mercer se tambaleó hacia atrás, con las manos temblando violentamente. «Esto no tiene sentido», susurró, con la voz desgarrada por la emoción. «Estaba vivo. Todos lo vimos. ¿Cómo puede alguien simplemente morir así?» Se giró hacia Wallace Grayson, quien se quedó paralizado, con el rostro pálido. «Tienes que explicar esto ahora mismo», exigió Lane. Wallace abrió y cerró la boca, pero no le salieron las palabras. Parecía un hombre al borde de un colapso. «Yo, no lo sé», balbuceó. El cuerpo fue procesado por el ejército. Se siguieron todos los protocolos. Es imposible que esto haya sucedido. Se le quebró la voz y le temblaron las manos mientras se secaba la frente. «He trabajado en este negocio durante 20 años y, nunca». Tragó saliva con dificultad. Nunca había visto nada igual. «Esto». Callahan dio un paso atrás, con la mente acelerada. Si los militares habían verificado el cuerpo, pero habían enterrado al hombre equivocado, eso significaba que alguien los había cambiado deliberadamente. Lo que también significaba que el cuerpo de Sally, o el propio Sally, seguía desaparecido. Las implicaciones le provocaron un escalofrío. «Esto no fue un error», dijo con voz firme. «Alguien lo hizo a propósito». Marley aferró su teléfono, sus dedos revoloteando sobre la pantalla mientras buscaba frenéticamente cualquier cosa, alguna pista, algún registro, que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. «El vuelo de papá aterrizó hace 2 días», murmuró. «Lo rastreé yo misma». Se suponía que sus restos serían transportados directamente desde la base militar hasta aquí. Sus ojos parpadearon, abiertos por el miedo. «¿Y dónde demonios está?». Antes de que nadie pudiera responder, Rick soltó un ladrido agudo y salió disparado hacia las puertas del cementerio. Tenía los músculos tensos, el oído alerta, estaba rastreando algo. Los instintos de Callahan se activaron. Sin dudarlo, corrió tras el perro. «Crix tiene un olor», gritó por encima del hombro. «No te acerques». Lane y Marley intercambiaron una mirada temerosa antes de correr tras él, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que fuera que Crix hubiera encontrado podría ser la clave para desentrañar esta pesadilla, o podría llevarlos directamente al peligro. Callahan corrió tras Crix, sus botas golpeando la tierra húmeda mientras el perro atravesaba las puertas del cementerio. El pastor alemán se movía con determinación, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un olor que solo él podía detectar. Lane y Marley luchaban por seguirle el ritmo, respirando entrecortadamente mientras corrían. El funeral, antes solemne, se había convertido en una búsqueda desesperada de respuestas. El cementerio bordeaba una densa extensión de bosque, cuyos árboles se alzaban como centinelas silenciosos bajo la tenue luz de la tarde. Los camiones avanzaban a toda velocidad, sorteando lápidas y matas de hierba hasta llegar al límite del bosque. Se detuvo bruscamente, con el cuerpo tenso y las orejas erguidas. Entonces, con un gruñido profundo, giró la cabeza hacia Callahan, casi como si lo instara a ver qué le esperaba. Callahan redujo la velocidad, observando la zona. Al principio, solo vio hojas susurrando al viento. Pero entonces, una perturbación en la tierra, huellas frescas.
No eran de los invitados al funeral. Eran más profundas, apresuradas, que se alejaban del cementerio. Alguien había estado allí y se había marchado a toda prisa. Se le revolvió el estómago. Alguien nos observaba, murmuró en voz baja. Lane contuvo la respiración. ¿Qué estás diciendo? Dudó, abrazándose. ¿Quién estaría aquí y por qué? Marley, aún con el teléfono en la mano, se acercó un paso más a las huellas. Estas huellas no son antiguas, murmuró. Quien las dejó estuvo aquí hace poco, quizá minutos. Su voz tembló al volverse hacia Callahan. ¿Y si vieron lo que pasó? La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Si alguien había estado presenciando el funeral, viendo cómo el cuerpo volvía a la vida, eso significaba que sabía algo. Y si habían corrido en lugar de rebelarse, solo podía significar una cosa, que estaban involucrados. Tenemos que seguir este rastro, dijo con voz firme. Rick soltó un ladrido bajo, ya preparado para abrir camino. Lane dudó solo un instante antes de asentir, con la determinación endureciendo su rostro. Marley se tragó el miedo y respiró hondo. Sin decir una palabra más, siguieron las huellas adentrándose en el bosque, sin percatarse de que, a cada paso, se acercaban a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginaron. La densa copa de los árboles los envolvió por completo a medida que se adentraban en el bosque. El mundo tras ellos, el cementerio, el funeral, la vida que habían conocido, se sentía increíblemente lejano. Allí, en la espesura del bosque, el aire era más frío, más denso, con el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Los últimos vestigios de la luz del día apenas se filtraban entre las ramas retorcidas, proyectando sombras alargadas que se movían con el viento, dándole vida a todo. Cada paso que daban se encontraba con el crujido de las hojas bajo sus pies, el único sonido además de sus propias respiraciones y el leve susurro de criaturas invisibles. Rick iba adelante, con el cuerpo tenso, rozando el suelo con el hocico mientras rastreaba un olor que solo él podía detectar. Tenía la cola rígida y las orejas se movían bruscamente al menor ruido. Callahan aferraba firmemente el mango de su cuchillo, con cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Algo no andaba bien. No solo seguían huellas, sino el rastro dejado por alguien que no quería ser encontrado. Marley se secó el sudor de las palmas de las manos contra sus vaqueros, mirando nerviosamente a Lane. Como sabemos que no estamos cayendo en una trampa, susurró, apenas audible por encima del viento que soplaba entre los árboles. La expresión de Lane era indescifrable, con la mandíbula apretada. No lo sabemos, admitió con voz tranquila pero fría. Pero si nos volvemos ahora, puede que nunca descubramos qué le pasó a Sally. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, sin dejar espacio para la discusión. Las huellas se abrían paso entre la maleza, desapareciendo a veces bajo la espesa capa de hojas antes de reaparecer más adelante. Quienquiera que las hubiera estado observando en el funeral había tomado exactamente ese camino. Callahan se agachó junto a una de las huellas más profundas en el suelo, presionando los dedos contra la tierra removida. La tierra aún estaba blanda. Levantó la vista con mirada penetrante. Esto no es viejo, murmuró. Quienquiera que haya dejado estas huellas estuvo aquí, quizá hace 10 o 15 minutos, y tenía prisa. Un gruñido sordo retumbó en el pecho de Rix, profundo y gutural. El sonido provocó un escalofrío en la espalda de Marley. El pelaje del perro se erizó, su postura se mantuvo rígida, sus ojos fijos en algo justo delante, algo oculto por la oscuridad entre los árboles. Callahan cogió lentamente su linterna, la encendió y atravesó la oscuridad. Al principio, solo vio árboles retorcidos, con sus ramas como dedos esqueléticos arañando el cielo. Pero entonces su haz de luz captó algo extraño, un trozo de tela militar rasgado enredado en la maleza. Justo al lado, algo metálico brillaba a la luz. Lane jadeó y corrió hacia adelante antes de que Callahan pudiera detenerla. Cogió la placa de identificación del suelo, con dedos temblorosos. Cuando le dio la vuelta y vio el nombre grabado, se quedó sin aliento. Sullivan Haas. Su esposo había estado allí hacía poco y había dejado esto atrás. Por accidente o como pista, no lo supo. Papá está vivo, susurró Marley, agarrada al brazo de su madre. Su voz temblaba de esperanza. Antes de que pudieran reaccionar, Rick soltó un gruñido furioso y salió disparado hacia la oscuridad. Rix, no, gritó Callahan, corriendo tras él. El perro ya se había ido. Entonces,
desde lo profundo del bosque, un gemido bajo y doloroso resonó entre los árboles, humano, débil y cercano. Callahan se abrió paso entre la maleza, las ramas le rozaban los brazos. Detrás de él, Lane y Marley luchaban por seguirle el ritmo, con pasos frenéticos contra el húmedo suelo del bosque. El gemido aún resonaba en sus oídos. Riggs era un borrón al frente, zigzagueando entre los árboles con un propósito implacable. No solo seguía un rastro, había encontrado algo. Callahan empujó con más fuerza, con las piernas ardiendo. Se abrió paso entre una maraña de ramas y se quedó paralizado. Un hombre se desplomó contra un árbol, apenas visible en la penumbra. Su andrajosa chaqueta militar estaba manchada de barro y sangre seca. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, respirando agitadamente. Riggs gimió a su lado, rozando el brazo del hombre. A Callahan se le revolvió el estómago. Supo quién era incluso antes de acercarse. Sally, dijo Lane con voz entrecortada, quebrándose al tambalearse hacia adelante. Cayó de rodillas, suspendida a centímetros de su rostro, como si temiera tocarlo. Callahan se agachó junto a ella, presionando los dedos contra la garganta de su Yivan Haas. El pulso era débil, tenue, pero allí. Está vivo, susurró Callahan, inundado de alivio. Marley sollozó, con la mano sobre la boca. Lane rozó suavemente la mejilla de Sally con los dedos. Sally, susurró. Sus párpados parpadearon, sus labios se separaron débilmente. Tras varios segundos, abrió los ojos, inyectados en sangre y nublados, pero conscientes. Miró a Lane un momento antes de que sus labios se movieran. Lane, dijo con voz áspera, apenas un susurro. Las lágrimas corrieron por su rostro. Callahan deslizó un brazo por debajo de los hombros de Sally, listo para levantarlo. Tenemos que sacarlo de aquí ya. Pero al mover el peso de Sally, el herido gimió, con el cuerpo rígido de dolor. Espera, dijo Sally con voz áspera, agarrando el brazo de Callahan con una fuerza sorprendente. Su mirada desorbitada recorrió el bosque. No es seguro. Tosió con fuerza, haciendo una mueca. Ya vienen. Un terror gélido recorrió la espalda de Callahan. Marley tragó saliva con dificultad. ¿Quién viene?, preguntó. Sally intentó responder, pero estaba demasiado débil. Tenía los ojos en blanco y la respiración entrecortada. Riggs emitió un gruñido de advertencia, con la mirada fija en la oscuridad más allá de los árboles. Se oyeron pasos cerca, más de uno. Callahan apretó el cuchillo con más fuerza. No están solos, murmuró. El sonido de pasos le provocó una descarga de adrenalina en las venas. Sus músculos se tensaron. Riggs permaneció rígido a su lado, gruñendo bajo. Lane aferró la mano de Sally, con los nudillos blancos. Marley rondaba cerca, sus ojos abiertos revoloteando entre las sombras cambiantes. Corre, graznó Sally débilmente. No me dejan ir. Llévate a Lane. Llévate a Marley. Fuera. ¿Quién te persigue?, exigió Callahan. El silencio se prolongó, denso y frío. Entonces una voz rompió la oscuridad. No se suponía que lo encontraras. Callahan se giró, con el cuchillo en alto. 3 figuras emergieron de las sombras. Sus rostros estaban enmascarados por la tenue luz, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Un hombre, alto y de mirada penetrante, dio un paso al frente. El emblema de su chaqueta dejó a Callahan paralizado, militar, pero no oficial. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Lane, apretando con más fuerza a Sally. Los que están limpiando el desastre, dijo el hombre secamente. Su mirada se dirigió a Sally. Deberías haberlo dejado en esa tumba. Callahan apretó el cuchillo con más fuerza. Si lo querías muerto, ¿por qué enterrarlo vivo? El hombre soltó una risa fría. No esperábamos que durara tanto, dijo con tono sombrío. Y desde luego no esperábamos que desenterraras lo que debía permanecer enterrado. Se acercó un paso más. Pero podemos arreglarlo. Antes de que Callahan pudiera reaccionar, la mano del hombre se dirigió a su cadera, una pistola. Callahan se abalanzó, y su cuchillo cortó el brazo del hombre antes de que pudiera desenfundarlo. El hombre se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. Riggs atacó al segundo hombre, hundiendo los dientes profundamente en la pierna del atacante. El bosque estalló en caos. Marley gritó,
Plan protegió el cuerpo inerte de Sally y Callahan derribó al pistolero al suelo. Un disparo resonó en la noche, fallando a Callahan por centímetros. Griggs gruñó, derribando a su atacante. Callahan liberó el arma, inmovilizando al hombre bajo su rodilla. «¿Quién te envió?», ladró Callahan, con la respiración entrecortada. El hombre se burló, con la sangre goteando de su labio partido. «Ya lo sabes», dijo con suficiencia. Y Callahan lo sabía. No se trataba solo de Sally. Era algo más grande, un secreto que alguien había intentado enterrar, y ahora habían fracasado. Detrás de él, Lane sollozaba mientras la débil mano de Sally se aferraba a la suya. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Marley se aferraba a su madre, con el rostro surcado de lágrimas y tierra. Griggs, exhausto pero aún alerta, se quedó de pie junto al atacante inconsciente. «Nos vamos», dijo Callahan con firmeza, agarrando el arma robada. «Y si vuelves a por nosotros, no fallaré». El hombre en el suelo rió entre dientes, escupiendo sangre. «¿Crees que esto ha terminado?», se burló. «Acabas de descubrir el principio». A Callahan no le importó. Se giró y ayudó a Lane y Marley a levantar a Sally. La pesadilla no había terminado, pero ahora tenían a Sally. Eso era todo lo que importaba. Mientras desaparecían en la noche, la verdad permaneció enterrada en las sombras tras ellos. Pero no para siempre. Algunas tumbas nunca debieron permanecer cerradas. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje, una historia de valentía, amor y supervivencia. Si esta conmovedora historia te mantuvo en vilo, nos encantaría que formaras parte de nuestra familia de narradores. Dale a me gusta si sentiste la tensión, y si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal, es tu apoyo lo que mantiene vivas estas historias. También nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Callahan? ¿Habrías luchado o intentado escapar? Tus opiniones, tus preguntas y tu apoyo significan mucho para nosotros. Así que adelante, dale a me gusta, comenta, suscríbete y únete a nosotros en la próxima aventura. Porque a veces, las historias más aterradoras son las que aún esperan ser contadas.